¿Alguna vez han sentido que vivimos en un mundo que cada vez más es moldeado por tecnologías que no terminamos de controlar? Es una sensación bastante común, esa inquietud de que estamos perdiendo el volante de nuestra propia vida. El analista de sistemas Nate Higgins lo describe muy bien. Él dice que es como vivir dentro de una máquina insensible. Y la verdad es que esa frase captura a la perfección ese sentimiento de estar atrapados en un sistema gigante que parece ignorar por completo nuestra humanidad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En un entorno que nos empuja constantemente en direcciones ya predeterminadas, ¿de verdad conservamos la capacidad de decidir? ¿Nuestra autonomía sigue intacta? Porque, ojo, esta pérdida de control no es solo una sensación, es algo real. Nuestra autonomía personal está siendo erosionada de forma sistemática y, lo que es peor, casi siempre de manera invisible. Es que hay una desconexión tremenda. La tecnología nos promete conexión, eficiencia, conocimiento, pero el resultado muchas veces se siente más como una dependencia que no queríamos, como si estuviéramos en una corriente que nos arrastra sin que podamos hacer mucho al respecto. Y creo que esta imagen lo dice todo. Lo que debería ser un universo de posibilidades, de repente se convierte en un circuito cerrado. Una red que sí nos conecta, pero que al mismo tiempo nos confina. Ahora, aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Esta pérdida de autonomía no es un accidente. Para nada. Es el resultado de ciertos marcos tecnológicos y filosóficos muy específicos que vale la pena que entendamos. A ver, empecemos por algo que se llama la descarga cognitiva. Cada vez que usamos el GPS sin pensar o le pedimos a un asistente que nos recuerde algo, estamos de alguna manera externalizando nuestras capacidades mentales. Es como un músculo que, si no lo usas, se atrofia, y así, poco a poco, se debilita nuestra habilidad para pensar por cuenta propia. El filósofo Martin Heidegger ya nos lo advirtió hace décadas. Su concepto de Gestell o enframing describe cómo la tecnología nos obliga a ver todo, la naturaleza, la cultura, incluso a nosotros mismos, como si fuera un simple recurso que hay que optimizar. Dejamos de ser personas para convertirnos en datos, en cifras calculables. Y claro, esta visión del ser humano como un recurso, esa advertencia de Heidegger, es justamente el combustible para lo que Shoshana Zuboff llama el poder instrumentario. Así es como se explotan nuestras vulnerabilidades. Esas notificaciones que aparecen de repente, los me gusta intermitentes, no están ahí para informarnos. Están diseñados para manipularnos, como una máquina tragamonedas que nos mantiene enganchados, esperando el próximo premio. Y como lo resume de una forma que, la verdad, pone los pelos de punta el académico Yang Xueqin, el objetivo final de la inteligencia artificial personalizada podría ser el control centralizado de la conciencia, es decir, crear una realidad a la medida para cada persona. Toda esta arquitectura de control no es solo una teoría, tiene un impacto muy tangible y muy negativo en nuestro bienestar. Los costos humanos se están acumulando, y rápido. El historiador Rutger Bregman nos da una cifra que es, para quedarse helado, un 70%. Esa es la caída en el tiempo que los adolescentes estadounidenses pasan en fiestas desde el 2003. 70%. Y aquí Bregman nos da la razón. La gran promesa de comunidad se convirtió exactamente en lo contrario. El resultado no fue más conexión, sino una soledad profunda y una cultura de indignación constante. Y el panorama que documenta Bregman es realmente desolador. Habilidades básicas en caída libre, una crisis de salud mental juvenil, el colapso de la interacción cara a cara y un entorno en línea donde, como él dice, no sobrevive el más apto, sino el más desvergonzado. Bueno, ante un sistema que nos aísla y controla, es muy fácil sentirse abrumado. Pero es justo aquí donde la narrativa da un giro fundamental. La solución quizá no sea luchar contra la máquina desde afuera, sino fortalecer nuestro interior. Hay otro camino, uno que no depende de la tecnología, sino de una capacidad que es profundamente humana. El maestro Zen, Thich Nhat Hanh, nos ofrece la clave. La verdadera autonomía empieza cuando cultivamos un refugio interno, esa isla segura a la que siempre podemos regresar. A esto es a lo que se refiere la atención plena o mindfulness. Y no se trata de escapar del mundo para nada, es más bien una forma de construir resiliencia,
un escudo práctico contra toda esa energía de odio y agotamiento que nos permite actuar desde un lugar de paz. Y este es el punto clave que enseña Thich Nhat Hanh. Nuestro estado interno es en sí mismo una acción muy poderosa. Ser paz es el primer paso para hacer la paz. Reclamar nuestro mundo interior es, quizá, el acto de autonomía más radical que existe. Esta práctica interna es el cimiento, el primer paso para luego pasar a una defensa colectiva de nuestra humanidad. El plan de acción es bastante claro. Primero, construir esa isla interior de la que habla Thich Nhat Hanh. Segundo, crear lo que Nate Higgins llama pequeños bucles de autonomía. ¿Qué significa esto? Pues tomar decisiones conscientes, intentar navegar memorizando un mapa, leer un libro físico en lugar de deslizar la pantalla. Cada pequeño acto reconstruye ese músculo de la autonomía. Y tercero, identificar y defender activamente lo que Rutger Bregman considera sagrado. ¿Y qué es eso tan sagrado según Bregman? Pues no es nada místico. Es todo aquello que nos hace humanos. El anhelo de amar, la risa, la amistad, la belleza de la naturaleza, el simple acto de prestarle atención a alguien. Son justo estas experiencias profundas las que la optimización tecnológica pasa por alto. Defenderlas es defendernos a nosotros mismos. Jan Shuekin nos deja con un llamado a la acción potentísimo. La autonomía no es algo que se nos regala, es algo que se afirma. Es una lucha que empieza con la convicción profunda de que nuestra conciencia y nuestras decisiones tienen un valor incalculable. Al final la pregunta no es qué va a hacer la inteligencia artificial con nosotros, sino qué vamos a elegir nosotros. En un mundo que intenta medirlo y cuantificarlo todo, la decisión más importante que tenemos es definir qué es aquello que no es negociable, aquello que vamos a defender como sagrado. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.